bienvenida a todos, escuchar a Antonio. Como sabéis, tenemos otras actividades teniendo lugar también en este momento. Y nada, daros a todos la bienvenida a la 14ª jornada de nuestra memoria histórica minera. Y nada, os paso a vosotros que sois los que empiezan. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar porque ya son 15 minutos y ya es suficiente para que empecemos, ¿no? En las jornadas que hemos previsto para el día de hoy, lo que vamos a hablar es de algunos de los trabajos de investigación que hemos hecho o estamos haciendo desde la Asociación Herrería, aprovechando aquellos estudiantes en algún momento graduados que primordialmente de historia, que se interesan por la labor que estamos haciendo y marcamos algún trabajo para hacer. Al mismo tiempo intentamos buscarle en alguna de las, una vez posgraduados, pues buscarle alguna beca que pueda estar algunos meses con nosotros trabajando y al mismo tiempo pues teniendo un dinerillo para su vida. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Marina, que tuvo una beca know-how de las que promueve el ayuntamiento y después ha tenido la posibilidad de estar con un contrato de 6 meses que ha ofrecido el mismo ayuntamiento, al cual se lo agradecemos, ¿no? En el caso de David, David Vélez, él tuvo una beca EVE, que es similar a la del know-how, pero promovida por la Diputación, y después ha enlazado con otros distintos ayudas y ya lleva por más de un año colaborando con nosotros. De esa misma forma tenemos algunos chicos trabajando en Huelva, en la Universidad de Huelva, que están haciendo sus prácticas curriculares con nosotros con vista a proseguir con una beca EVE, EPES o se llame como se llame, pero bueno, hay determinados pueblos como el nuestro que han tenido la buena idea de promover estas becas en principio de 3 meses para aquellos que han terminado su carrera y se encuentran sin tener un trabajo y sin embargo esto les sirve de práctica y la mayoría aprovechan estas becas para hacer másteres que les permite ir dando un pasito más dentro de su carrera de historia, ¿no? Que no es como podréis imaginar, no es de las mejores o de las más fáciles para encontrar ocupación, sino es de profesor o alguno de eso. Pero hemos tenido la suerte de que prácticamente todos los que han estado con nosotros trabajando, haciendo práctica desde el comienzo, han llegado a obtener puestos fijos
en la administración o en algún otro ente, ¿no? Me acuerdo del Bartolino que estuvo con nosotros en unas prácticas curriculares primero, después en unas becas EPES, y al final se colocó en el registro, en el archivo del Senado, y bueno, está encantado con esa posición. También tuvimos una chica que después de estar con nosotros con algunas ayudas, pues consiguió estar en Nueva York, en el Instituto Cervantes, y después pasó a Portugal, estuvo más de un año en el Instituto Cervantes en Nueva York. Y todo eso presentando el currículum de haber estado trabajando con nosotros en la Asociación Herrería en actividades de archivística o de documentología. Esperemos que tanto David como Marina pues tengan la suerte de que han corrido otros compañeros anteriormente. En el día de hoy voy a hacer la presentación de 3 de los trabajos que ahora mismo estamos, en los que estamos empeñados. Tenemos más, yo voy después, cuando yo intervenga, a hacer una relación de gran parte de ello, o de los que hemos hecho. Para nosotros entendemos que es importante que desde el principio que creáramos el Archivo Histórico de Minas de Herrería. El Archivo Histórico de Minas de Herrería englobando documentos que pudieran tener relación con Minas de Herrería, Puebla de Guzmán, y que, bueno, os puedo decir que en algunos casos vienen de archivos particulares que la gente ha tenido en sus casas, o de archivos municipales de cualquier tipo, o hasta archivos de empresas. En esta búsqueda continua de documentación hemos llegado a irnos a Francia y al archivo histórico de Saint-Gobain, de la empresa Saint-Gobain, que estuvo trabajando en Minas de Herrería de 1910 a 1950, y que ese archivo precioso, en un edificio de 8 plantas, todo acristalado, en Blois, en un pueblo de Francia, pues hasta allí nos desplazamos para conseguir documentación que hubiera relacionada con Minas de Herrería. Estamos continuamente dando un paso más, y ya después David os explicará totalmente. No vale la pena que nosotros tengamos, como la mayoría de los archivos en todo el mundo, que tengamos un archivo con muchos documentos, si eso no está abierto a los demás. Y entonces nuestra tarea actualmente es publicitarlo, darlo a los demás, que la gente desde fuera pueda participar o ver la documentación que hay, y por eso hemos adquirido desde la asociación una nube donde vamos a tener toda la información que tenemos de los archivos, y también todo lo que hay en nuestra página web, que es bastante referente a charlas, entrevistas y todo eso, que son muy interesantes, ¿no? Programas de radio que hicimos en algún momento, y entonces todo eso va a estar en la nube, y cualquier
cualquiera lo va pidiendo el oportuno permiso, pues va a poder entrar a ver esa documentación. La primera charla la va a dar David y va a hablar sobre el trabajo que estamos haciendo en los archivos notariales que se custodian en el Archivo Municipal de Valverde del Camino. Le cedo la palabra a él y que nos explique qué es lo que está haciendo, ¿vale? Perdón, Antonio. Sí. Perdón, hemos tenido que empezar porque no sabíamos lo que podía tardar. Buenas tardes a las personas que hoy asisten. Vale, perdón. Buenas tardes en primer lugar a todas las personas que están aquí con nosotros. Bueno, como José Suárez os ha hecho un retrato, un perfil mío, y yo creo que no es necesario hablar de mi formación académica y este tipo de cuestiones. Bueno, si así lo considera, creo que para presentarme, soy historiador por la Universidad de Huelva y también cuento con un máster por la misma universidad en Patrimonio Histórico y Cultural. Bueno, y dentro de poco también con el máster de docencia, entre otros proyectos, también investigaciones, pero digamos que esa investigación es una línea totalmente distinta a lo que hoy estamos trabajando aquí. Así que si a alguien le interesa ya lo hablaremos más adelante, pero bueno. Por otro lado, también me gustaría darle las gracias a la Asociación Herrería y a su presidente, José Suárez, por todo el apoyo que ha dado a este proyecto en concreto, que yo creo que este tipo de iniciativas en el ámbito onubense son escasas y más con jóvenes. Así que muchas gracias por toda la labor, de verdad. Bueno, sin más dilación, me gustaría comenzar hablando de este proyecto. Como bien se ha dicho antes, ha tenido una periodicidad de un año más o menos, comenzó en finales de septiembre de 2021 y desde un primer momento nos marcamos desde la Asociación Herrería el objetivo primordial de empezar con una búsqueda de documentación relacionada con la minería como temática en Puebla de Guzmán, que abarca muchos tipos de cuestiones. O sea, desde elecciones hasta diversos aspectos de las compañías mineras. Es una documentación muy variada. Y bueno, después nos planteamos, la Asociación Herrería adquirió un escáner como ese, que después procederemos a hablar de él, y yo tenía otro también. O sea, hemos tenido para los proyectos 2 escáneres cenitales. Y bueno, ya en tercer lugar, claro, una vez que ya realizamos las copias digitales y las búsquedas, nos planteamos pues clasificar la documentación y organizarla a través de una base de datos. Pero, y el cuarto punto es muy importante, es el que ha hablado de la difusión, sin duda alguna. Fundamental dar a conocer nuestra labor
y también que sea accesible tanto a investigadores como a un público más genérico, la documentación sobre la minería puebleña. En primer lugar, como he comentado, la primera fase, como en cualquier trabajo de investigación, es la búsqueda de la documentación en el propio archivo. En este caso, nos situamos en el archivo municipal de Valverde del Camino, que cuenta con los protocolos notariales de 4 notarías: Valverde del Camino, Puebla de Guzmán, el Cerro del Andévalo y Zalame de la Real. Nosotros determinamos que para nuestra temática era necesario indagar en las 3 notarías, Puebla de Guzmán, Valverde y la del Cerro. Que no sé si sabéis qué es un protocolo notarial, pero bueno, no deja de ser una recopilación en formato, lo que se puede comúnmente denominar un libro, una recopilación documental, en la que os podéis encontrar tanto poderes como compraventas de fincas, de minas, todo ese tipo de cuestiones, testamentos, aceptaciones de herencia y actas de algunos sucesos. En total, el trabajo realizado en concreto, se consultaron 100 protocolos en Puebla, de la Notaría de Puebla de Guzmán, 176 de la Notaría de Valverde del Camino y 31 del Cerro. En total, unos 307 legajos consultados, de los cuales 219 documentos tenían cierta relación con la minería de Puebla de Guzmán, sobre todo los de la Notaría de Puebla, porque la documentación digitalizada de ellos, de la Notaría de Puebla, eran 188, 31 de Valverde del Camino y unos 10 del Cerro. ¿Cuáles fueron las mayores limitaciones que tuvo esta búsqueda documental? Pues como podéis ver en las imágenes, muy importante el estado de conservación de muchos documentos que eran total o parcialmente ilegibles. Obviamente, gracias a la labor de digitalización, permitimos una conservación de la información, porque de cara al futuro, lo mismo, muchos de ellos el deterioro es irreversible si no hay una restauración. Y bueno, también detectamos que existían ciertas lagunas documentales, muchas de ellas debido a lo largo de los siglos, las pérdidas documentales que han existido en las notarías, pero también porque las notarías quedaban vacantes. Y por ejemplo, en Puebla de Guzmán, un caso anecdótico en el que desde el año 1935 hasta el año 1955 quedó vacante y era el notario Valverde del Camino el que ejercía. Y luego hay que tener muy en cuenta que acotamos la búsqueda y digitalización desde el surgimiento de la minería en el siglo XIX aquí en la provincia de Huelva. Lo tuvimos en cuenta. Gracias a esta digitalización sabemos que sobre la década de 1840 empiezan las primeras sociedades mineras, al menos las que están aquí, los protocolos notariales, pero claro, tuvimos que ceñirnos a la actual legislación en materia de protección de datos, debido a que más allá de 1971 no podíamos consultar la documentación notarial. En cuanto a la digitalización, como podéis observar, a la izquierda, en esa imagen, está en pleno proceso de digitalización, tanto con el software como el escáner. El escáner lo podéis ver en la mesa, desde la izquierda, es el modelo Zur ET18 Plus, es un escáner cenital, el cual permite no dañar la documentación y también permite tener una calidad de imagen superior a otro tipo de escáner y transformar el formato JPG, formato de imagen, a un formato de lectura o impresión que es formato PDF.
En este caso, como curiosidad, os he puesto ya el resultado de una digitalización del archivo, que es uno de los documentos que cualquiera podrá consultar de aquí en adelante, que es el primer poder notarial de don Carlos Roeper Clan. Otro aspecto importante, una vez que habíamos terminado la digitalización en el archivo, era clasificarla. Y quizás es una cuestión muy compleja. Bueno. Como decía, es una cuestión muy compleja la clasificación, porque plantea muchas dudas. Nosotros acordamos centrarnos sobre todo en las temáticas obviamente relacionadas con la minería. Ahí el cuadro de clasificación lo tenéis entero. Primero, el criterio seguido son los fondos que se consultaron en el Archivo Municipal de Valverde. Aquí tenemos el... Bueno. No, que lo había pagado consultar. Es que yo creo que la cuestión de la clasificación creo que va a verse porque ahí viene. Narrar, pero no, creo que no es igual. Disculpen el fallo técnico, no ha sido culpa nuestra. Bueno, prosigo con la clasificación, como bien decía, y aquí la tenemos. Decidí sinceramente que era necesario partir de lo más general, por si en el futuro otros trabajos se centran en el Archivo Municipal de Valverde del Camino, porque puede haber muchas otras temáticas aparte de la minería que le puedan interesar a la asociación. De hecho, las hubo, por ejemplo, la de Pedro Ponce de Carrasco, el obispo de Quito, que Francisco Núñez de Roldán hizo esa ponencia el año pasado y de allí se digitalizó alguna documentación, también estaba presente y cualquiera la va a poder consultar. Y también encontré en otros fondos municipales algunas cuestiones relacionadas con el patrimonio puebleño que podrían ser interesantes. Yo se lo comenté a José Suárez y le pareció bien. Y hay incluso fotografías realizadas con el otro escáner, que es especializado en fotografía. Y bueno, sí es verdad que con la cantidad tan grande que había de documentación digitalizada dentro de la minería, en la notaría de Puebla de Guzmán, pudimos hacer un subapartado específico con todas las compañías mineras que explotaron estas minas. BD Metal, Saint-Gobain y Herrería, pero también había otros muchos proyectos mineros, otras personalidades, incluso la compañía minera de Tarsi también tenía terrenos en Puebla de Guzmán. Entonces todo está aquí, en este apartado de otras sociedades mercantiles. Por otro lado, y esto servía para organizar toda la documentación y también facilita la búsqueda de la misma,
La entrada descriptiva y los legajos son categorías ya dadas por los propios documentos, en este caso la entrada descriptiva, pero los legajos es una denominación que depende del Archivo Municipal de Valverde del Camino, pero aún así es fundamental por si un investigador quiere citar algún documento que utilice en el futuro. Y todo este tipo de cuestiones. La clasificación es dada por la Asociación Herrería en este fondo, y los folios también son fundamentales para citar. Por último, nosotros nos planteamos cómo hacer accesible la documentación, no solo la del trabajo que encabecé en el Archivo Municipal de Valverde del Camino, sino de muchos otros archivos, el Archivo de Campo Baldío, el Archivo General de Administración y otros más que comentará José Suárez en su intervención. Al principio nos planteamos quizás una página web, pero luego no tuvimos la problemática de la Ley de Protección de Datos, porque hay documentación mucho más reciente, de 50 años, y por ello al final pensamos que la mejor opción era la creación de una nube privada, y a través de un servidor NAS, que aquí lo podéis ver en la imagen, literalmente es un sistema que te permite tanto almacenar la documentación y los inventarios que estamos realizando, que permiten la búsqueda de la misma, es fundamental el uso de los inventarios, y claro, no solo almacenarlo, porque se puede hacer un disco duro externo. Esos discos duros también son muy seguros, porque tienen una vida media de 5 años y están interconectados. O sea, si uno falla, el otro tiene la documentación y puede reponer el disco duro que se ha corrompido. Pero también, como hemos mencionado, quizás la más importante de las cuestiones es la creación de una nube privada, a la cual cualquier persona puede acceder gracias a que se le concede un usuario y unos privilegios. Y también se le puede dar acceso a esa documentación que no viola la Ley de Protección de Datos, una documentación histórica o que tiene más de 50 años. Para ello, gracias al dispositivo, a la marca Synology, nos ofrece tanto una aplicación que es Synology Drive, que es como si fuese, muchos de ustedes habréis utilizado por ejemplo Google Drive, pues muy parecida. Y también un programa ofimático en el caso de los ordenadores, que es Synology Drive Server. Yo, sinceramente, hemos tenido el dispositivo en fase beta, yo prefiero el acceso desde el propio dispositivo móvil frente al ordenador, porque no es una cuestión nuestra, quizás da algunos fallos desde el ordenador, pero no todo el sistema es perfecto, pero desde el móvil considero que sí. Y por último, no sé si os habréis planteado cómo poder solicitar el acceso y consultar ya la documentación que estamos en proceso de subirla. O sea, ahora mismo llevamos solo 2 archivos, pero en los próximos meses estará toda la documentación que han trabajado muchos becarios de la Asociación Herrería, que se está digitalizando en este momento y que se digitalizará en el futuro. Ese es el proyecto. Y lo podéis hacer gracias a ese correo electrónico y, como digo, tenéis que decir tanto vuestros nombres como apellidos, y si tenéis alguna preferencia por algún fondo, por cuestiones personales o por investigación, lo podéis poner en el mismo correo. Y ya se os mandará a vuestro correo el nombre de usuario y una contraseña. Es lo que tendréis y un ID. Es lo que tendréis que poner en los programas, en las apps o en el programa que hemos referenciado. Por último, para terminar mi intervención, me gustaría daros una pequeña muestra de la diversidad que tiene el fondo de los protocolos notariales, que he trabajado en una diversidad de temáticas sobre minería de Puebla de Guzmán inmensa. Yo os traigo un caso específico y os voy a mostrar cómo buscar
También para daros a entender cómo se puede buscar y hallar en la propia nube privada, que es, por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación sobre alguna propiedad que adquirió una compañía minera o un ingeniero de mina. Vamos a ponernos en esa situación. En este caso, introduzco la palabra casa, aparece el nombre Casado, no nos interesa, obviamente, pero sí aparece que le hemos dado aquí el número 46 dentro del fondo de los protocolos, tendrá ese número puesto de documento y vemos que la clasificación es 1.1, 1.1, todos uno, y vemos que es el número 46 y hay una casa, una venta de una casa. Y buscamos 46 y buscamos el 144, vemos que es lo mismo. Y me interesa esa casa. Quizás esta casa no me interesa, como es el caso. Y ya no hay más. O sea, hay 3 documentos que tratan compraventas de casa. Y aquí está la clasificación 1.1, 1.1, significa que está la carpeta de TBD Metal Company dentro de los protocolos notariales de Puebla de Guzmán y en la temática de minería. En este caso, estos son los 2 documentos. Podemos ver, en primer lugar, la venta de una casa en la calle Larga, número 1, que se vende a don Carlos Roe Periclán, que, si no fallo, y me puede corregir José Suárez, porque él está más especializado quizás en estas temáticas que yo, fue director de BDMeta. Y compra la casa en el año 1883, pero claro, posteriormente esa casa se vende al que era secretario en el año 1916, secretario del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán. Y bueno, es un pequeño ejemplo práctico para enseñaros cuál es todo el potencial utilizando tanto los inventarios como las bases de datos, y luego, sobre todo, nos ahorra mucho tiempo a la hora de investigar. Lo digo desde el perfil de investigador, obviamente. Y bueno, os agradezco mucho vuestra atención. Doy por concluido mi intervención de momento y ahora creo que daremos una pausa para el café. Muchas gracias a David, porque no solo es el trabajo que él está haciendo, sino desde que él empezó a participar con nosotros en la asociación, ha sido un maestro, concretamente para el trabajo que está haciendo Marina, pues es el que lo está coordinando, además de que, gracias a Dios, tenemos para validar todo lo que estamos haciendo, tenemos por detrás al actual catedrático de Archivística de la Universidad de Huelva, don Antonio González, que ya en una ocasión vino a una de las jornadas que organizamos cuando hablamos de la concesión del villajo de Puebla de Guzmán. Bueno, pues Antonio hace simplemente un mes consiguió la cátedra de su asignatura y está claro que bueno, para nosotros es tener una seguridad de que el trabajo que se está haciendo es algo con categoría, ¿no? Con lujo. Que muchas gracias, David, ha estado clarísimo y yo creo que nos entusiasmará entrar en la nube en el futuro cuando lo tengamos totalmente en marcha, para que podamos ver cosas singulares
de cambio de casa o nuestras acciones del baldío y cosas por el estilo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Ahora vamos a tomar un cafelito y lo tenemos puesto ahí en la parte de atrás para que no moleste, y después proseguiremos, intentaremos ser lo más breve posible. Bueno, vamos a proseguir. Y yo voy a hablar de otro de los trabajos que estamos haciendo, pero comienzo, cuando empezamos con la asociación, os he comentado al comienzo que había dos cosas que nos inquietaban y que eran prioritarios para nosotros. Uno era el crear el archivo histórico de Minas de Herrería, y el otro el poder crear un museo con todo el patrimonio que pudiéramos conseguir. Para conseguir lo del archivo histórico de Minas de Herrería, nos pusimos las pilas y creímos que era interesantísimo que ese archivo fuera digital. En el sentido, a nosotros no nos interesaba, o sea, sí nos interesaba, claro que nos interesaba tener documentos físicos, pero lo que queríamos era en nuestro archivo histórico tener digitalmente todos los documentos que están por ahí repartidos en distintos archivos de cualquier tipo, y ahora lo vamos a ver, que pudieran tener relación con Minas de Herrería. Está claro que después ya ampliamos algo más y nos cogimos al término municipal completo de Puebla de Guzmán. Uno de los primeros trabajos que hicimos, que además nos llevó bastante tiempo, fue ir al Archivo Provincial de Huelva y con su director, Juan Carlos, que fue súper amable y entendió perfectamente lo que estábamos haciendo y nos ayudó muchísimo, fue localizar todos los expedientes mineros del término municipal de Puebla de Guzmán. Como decía David, hacia 1850, que cambia la legislación minera y que permite la entrada de capitales extranjeros, por eso hay tanta actividad minera a partir de esa fecha, pues resulta que encontramos distintas explotaciones ya en el término municipal de Puebla de Guzmán. Concretamente en esta zona, el que ponía los derechos mineros era Jorge Rieken. Jorge Rieken era el tío y del que heredaron Carlos y Justasunde, porque falleció sin tener descendencia, entonces heredaron los sobrinos. Este trabajo, que es enorme, es expurgar entre todos los expedientes mineros que hay en el archivo provincial de Huelva, expurgar todos los que tenían que ver con Puebla de Guzmán. Y dentro de ellos no solo era localizar el documento, sino digitalizar el documento
y tenerlo como documento propio ya nuestro que se puede ver en cualquier momento. Todos estos son públicos hasta los documentos, como ha dicho David, actualmente de 1971, 72, hace 50 años, ¿no? Ya, sí. 72 hasta la fecha de hoy. 72 a la fecha de hoy, exactamente, que son los que se pueden consultar. Bueno, ese labor enorme, nos llevamos los escáneres allí al archivo y con la ayuda de los becarios, pues, y la gente, los chavales que estaban haciendo prácticas, chavales y chavalas, ¿no?, que estaban haciendo prácticas, pues conseguimos digitalizar todo eso, que es un trabajerón brutal, y que cuando vienen las empresas a intentar investigar y sacar información antigua de antiguas explotaciones, bueno, pues resulta que todo lo que haya en el término de Puebla lo tenemos nosotros, ¿no? Ese sería uno de los documentos que formarían parte del archivo histórico de Minas de Herrería y que en su día estarán metidos en la nube y que se puedan ver cuando cualquier interesado en verlo. Todo eso que digitalizamos, pensar que el tema de la digitalización en un archivo es la ilusión de cualquier director del archivo. A todo el mundo le gustaría tener todos sus documentos digitalizados. Entonces al director le dábamos toda la documentación que habíamos digitalizado, se la dábamos en un CD o en un pen, y para él estaba encantado, porque cualquiera que ya quisiera ver documentos de mineros del término de Puebla de Guzmán, pues ya él se los facilitaba y no tenían que ir a buscar el documento físico, ¿no? En unas vacaciones de Semana Santa, aprovechando una estudiante francesa que estaba haciendo un Erasmus en la Universidad de Huelva en tema de historia, se interesó por lo que estábamos haciendo y aprovechamos unas vacaciones de Semana Santa que ella tenía y nos fuimos 10 días al archivo histórico de Saint-Gobain en Francia, en el pueblito muy interesante que se llama Blois, y allí del archivo histórico, que es impresionante, 8 plantas, todo acristalado, porque Saint-Gobain es la propietaria actualmente de Cristalera Española y lo mismo hace en Francia. Pues es un edificio precioso, todo acristalado. Pues ahí estuvimos cogiendo documentos mineros de Saint-Gobain relacionados con minas de herrería, ya que estuvo aquí de 1910 a 1950. Otra locura de las que hicimos fue irnos al Archivo General de la Administración, al AGA, a localizar los proyectos mineros, los proyectos del ferrocarril minero de Herrerías, bueno, primero de Cabeza del Pasto hasta el puerto de La Laja con el cable aéreo, y después el proyecto de Herrería a Cabeza del Pasto. Conseguimos los originales, nos los digitalizaron infinidad de documentos, y ya que habíamos ido a Alcalá de Henares, aprovechamos para conseguir otros documentos de la zona que tenían que ver con antiguos
otros ferrocarriles o proyectos de otros ferrocarriles que se quisieron hacer para sacar el mineral del lagunazo por el puerto de La Laja y cosas por el estilo, ¿no? Otros documentos, otro archivo en el que hemos intervenido es el archivo municipal de Puebla de Guzmán, con la oportuna autorización de la alcaldía. Estuvimos trabajando en el archivo, digitalizando 3 personas durante bastantes meses, digitalizando documentos, primordialmente de anteriores a 1700, y en el que uno de los documentos más importantes fue la concesión, el documento de la concesión del villajo a Puebla de Guzmán por parte del rey Carlos IV. Todo esto que digitalizamos y que eso no lo queremos simplemente para presumir de tener esa documentación, sino lo que buscamos es que en el futuro todo esto se materialice en trabajos de investigación sobre los documentos que ya a cualquier investigador le es muy fácil trabajar con el documento digitalizado y escaneado. Y concretamente, cuando encontramos el documento de la concesión del villajo, eso permitió que la chica que estaba liderando ese trabajo hiciera su trabajo fin de grado sobre ese documento y nos permitió editar un libro o publicar un libro sobre ese documento de la concesión del villajo, donde dentro del libro está el análisis que a ella le valió su trabajo fin de grado, está el documento digitalizado y escaneado, bueno, que en realidad el documento se lo devolvimos al ayuntamiento en bastante mejores condiciones que estaba, porque el documento desgraciadamente había sido subrayado por anteriores personas que habían estado trabajando sobre él y bueno, y estaba en algunos momentos deteriorado. Todo eso lo repasamos y se digitalizó con una calidad brutal, y al mismo tiempo se hizo la traslación o digamos la traducción, porque estaba en castellano antiguo, de ese documento. Todo eso está en un libro que tenemos publicado sobre la concesión del villajo a Puebla de Guzmán. Nuestra ilusión y la ilusión de Marina es que cuando terminemos el trabajo del campo baldío, y ya que tenemos la suerte de tener una corporación y un alcalde que es receptivo a las cosas que le proponemos, pues en un futuro trabajar sobre la digitalización del archivo municipal de Puebla de Guzmán. Por supuesto, también nos hemos metido en la iglesia y en el archivo parroquial de la iglesia de la Santa Cruz, pues hemos digitalizado bastantes documentos, sobre todo cuando estuve trabajando sobre el libro de los accidentes mortales en Minas de Herrería y Cabezas del Pasto. Para documentar esos fallecimientos de esos accidentes,
pues entramos tanto en el archivo, tanto en el registro municipal como en el archivo parroquial de la iglesia, donde estaban los documentos de los entierros y demás, ¿no? Y esos documentos aparecen en el libro escaneados y son siempre mucho más atractivo cuando uno lee ese libro, el ver los documentos originales de los cuales se sacó la información. Otro de los archivos que hemos trabajado, en el que hemos trabajado, no mucho, pero algo sí, es el archivo diocesano, el archivo del Obispado de Huelva. Allí fuimos por otro tema y de pronto nos encontramos un documento formidable, ya después de haber escrito el libro sobre el médico, el doctor Lechuga, ya después de haber terminado el libro, haberlo publicado y todo, pues nos encontramos un documento en el archivo diocesano donde el párroco, el que ejercía de cura aquí en Herrería, que era el de Puebla, comunicaba al obispo que en el último momento, cuando le estaba dando la extrema unción y estaba muriéndose el don Fausto Lechuga, pues lo casó con su mujer, con la que convivía. Y resulta que todo eso lo explica en el documento, que, claro, eso fue una sorpresa para todo el mundo, porque todo el mundo veía que don Fausto, estamos hablando de 1935, don Fausto estaba casado con la mujer con la que vivía y tenía un hijo, ¿no? Pues resulta que no estaban casados porque su esposa era hija de militar y tenía una paguita, y si se casaban perdía la paguita, y todo eso está escrito en el documento. Es muy gracioso, ¿no? Pero bueno, la verdad que no lo encontramos y hombre, te da alegría. Si lo hubiera tenido en su momento con buena forma, lo hubiera reflejado también en el libro, ¿no? Uno de los trabajos que nos ha dado mucha satisfacción es cuando nos enteramos que los hijos de don Alejandro Herrero Ayllón, el artífice de la construcción del poblado minero de Minas de Herrería, cuando los hijos donaron al Archivo Municipal de Huelva todos los documentos de proyectos de su padre que había hecho como arquitecto del ministerio o particulares, toda esa documentación la donaron al archivo municipal. Bueno, cuando nos enteramos, se me abrieron los ojos y digo, bueno, ahí tiene que estar el proyecto constructivo del poblado minero de Minas de Herrería. Y entonces, en aquel momento tenía como becaria a la que hoy es alcaldesa del Ayuntamiento de Ayamonte,
y que era licenciada en Historia del Arte, y fuimos al archivo municipal. La directora Lola Lasso nos atendió estupendamente, le encantó la idea y digitalizamos el proyecto, no solo el proyecto, sino toda la documentación que había de la construcción del poblado minero. Eso nos dio para que después publicáramos un libro sobre ese trabajo de la construcción del proyecto, donde no solo está el proyecto constructivo, sino toda aquella documentación que él mantenía con la administración, con la empresa, luchando por intentar hacer un proyecto lo más económico posible, que el dinero que le habían dado pues diera para el mayor número de casas posible. Bueno, entre ellas está el documento donde están las cartas que mantiene don Alejandro Herrero discutiendo o poniendo su parecer sobre la imagen de Santa Bárbara que se tenía que entronizar en la capilla de la iglesia. La doña Guadalupe Losada pretendía poner una imagen clásica de Santa Bárbara, y sin embargo don Alejandro Herrero, acompañado por don Sebastián García Vázquez, decidieron contratar a un escultor, a Antonio Cano Correa, para que hiciera la formidable y bellísima imagen estilizada de Santa Bárbara que aparece, que tenemos la suerte de tener en el altar de la iglesia de Herrerías. Bueno, es muy simpático ver las cartas que se escriben, y bueno, pues todo eso da para que uno entienda muchas cosas de la construcción del poblado de Herrerías, ¿no? Bueno, otro de los trabajos que estamos haciendo es el de la documentación notarial minera, que está en el archivo municipal de Valverde del Camino y que está llevando a cabo David, y que ya él ha contado más. Otro de los documentos que mantenemos en nuestro archivo histórico de Minas de Herrería digitalizado es todo el legado que dejó don Guillermo Rodiger Zimmermann, el constructor del ferrocarril de Herrería, bueno, de Cabeza del Pasto al puerto de La Laja. Toda esta documentación estaba en un doblado, en una casa de un bisnieto de don Guillermo Rodiger, en el doblado, en unas condiciones que ya os podéis imaginar, y que, bueno, convencimos a este bisnieto de que nos permitiera digitalizar o conseguir esa documentación para conseguir la máxima documentación sobre el ferrocarril, ¿no? Allí había muchísima documentación, estuvimos bastantes meses trabajando sobre esa documentación.
y porque nos la iba dando poquito a poco, una caja de libros, una caja de fruta llena de documentos que nosotros digitalizábamos, clasificábamos. El tema no es solo digitalizar, sino ya que se digitaliza, se aprovecha para clasificar, para que después pueda uno buscar con muchísima más facilidad lo que quiera uno interpretar, ¿no? O estudiar. Prácticamente estuvimos bastante tiempo, cuando ya estábamos terminando, pues prácticamente nada más que nos faltaría un viaje. Entre medio se metió una persona con intereses un poco especiales que le hizo ver al señor Rodiger, que era el propietario de toda esa documentación, que bueno, como que nosotros íbamos a aprovecharnos de esa documentación para negociar con ella, y este hombre se puso un poco reticente y al final pues el último viaje no lo conseguimos, pero ya habíamos tenido casi toda la documentación, o sea, me importó poco ya, no me importó, me importó mucho y lo pasé muy mal, pero bueno, eso pasa, es normal, ¿no? Y por eso tenemos toda esa documentación, que además de la del ferrocarril había muchísima documentación de una mina de oro de tiempo de los romanos, de la que era propietario Rodiger, que es la mina de la Sultana en Cala. Otro de los trabajos, me he puesto de poner solo 10 y el último es el que vamos a hablar. Uno de los trabajos que estamos haciendo, que está tardando muchísimo, el COVID nos ha parado pues 2 años prácticamente, es toda la documentación de los embarques que se hicieron en el puerto de La Laja desde 1950 a 1966, que es cuando termina el ferrocarril, se clausura el ferrocarril de Herrería al puerto de La Laja. Toda esa documentación estaba en manos de un particular que había comprado 7, o que es el propietario actual de 7 casas en el poblado del puerto de La Laja. Y sorprendentemente los investigadores, los técnicos y los investigadores que tramitaron el expediente BIC de bien de interés cultural ni se enteraron que existía esa documentación. Bueno, para nosotros fue una alegría, muy bien, aquello es BIC, pero la realidad es que la documentación la tenemos nosotros, ¿no? Al principio fue muy duro este señor para cedernos esta documentación, porque reitero que en ningún momento nosotros, porque entre otras cosas porque no lo tenemos, yo no voy a ceder a pagar dinero por conseguir documentación para nuestro archivo, o no lo sé, cuando estamos en archivos particulares, o no lo ceden o no lo ceden y ya está. Entonces al principio, pues claro, él quería negociar con ese tema y bueno, tardó muchísimo
muchísimo tiempo en que pudiéramos empezar. Desgraciadamente ese señor, que era joven, falleció y inmediatamente tomamos contacto con el hermano de él, que tenía otro talante y que nos ha ido permitiendo, dando periódicamente unas cajas, unos legajos, 3 legajos. Tenía que ir a Sevilla a recogerlo. Cuando terminábamos de digitalizarlo y empezábamos a clasificarlo, pues ya se lo llevaba con una copia de esa digitalización, donde él, de cara al futuro, pues va a tener toda la documentación. Prácticamente estábamos casi terminando. Nunca hemos sabido cuántas cajas faltan, pero yo pienso que ya no muchas. Pero entró el tema del COVID y ya nos rompió un poco el poder contar con técnicos, con chicos que interesados en hacer las prácticas con nosotros, que son los que utilizamos. Ahora mismo, gracias a Dios, hay 2 estudiantes de historia que esta semana pasada le he firmado el acuerdo para hacer el trabajo con nosotros y bueno, lo vamos a aprovechar para proseguir con este trabajo, que es interesantísimo, porque están en cada documento de embarque, aparece, pues, por supuesto, la fecha, aparece el barco que estaba cargando, aparece el nombre del capitán, aparece la naviera, aparece de dónde venía, a dónde iba el cargamento de mineral, qué tipo de mineral es el que había cargado, si era pirita, si era cáscara de cobre o si era algún otro mineral de la zona, ya que allí en el puerto de La Laja se cargaba algún mineral de alguna mina, además de la de Minas de Herrería, ¿no? Bueno, con todos esos documentos digitalizados y que ya físicamente los tenemos, se van metiendo en una base de datos, en este caso una base de datos ACE, donde permite que en cualquier momento después tú puedas analizar el capitán tal, pues cuántas veces vino al puerto de La Laja, con qué barcos o con qué naviera vino a trabajar o tal naviera, cuál era la naviera. Un estudio muy interesante, porque se ve cómo la familia Sundein, que al principio empezaron cargando en navieras del País Vasco primordialmente. Después ellos mismos invirtieron en navieras y transportaban con barcos de su naviera, claro está. Entonces, bueno, es un trabajo precioso, bueno, a mí me gusta, y que cuando esté terminado pues lo podremos también publicar, porque está claro que no tiene sentido que nos quedemos con toda esta información y que no la traslademos a los demás o lo tengamos abierta. Por eso es el tema que hemos hecho de comprar esta nube, aconsejados por David, que la vamos a poner en funcionamiento cuanto antes. Es un trabajo
tedioso, es un trabajo importante donde toda la información esta que hemos sacado en los archivos va a estar, bueno, he puesto 10, pero podía haber seguido haciendo otros archivos más, ¿no?, que hemos digitalizado. Bueno, esa información la vamos a meter en la nube, lo mismo que vamos a meter toda la información que tenemos en la página web de todas las jornadas que hemos realizado, de todas las entrevistas que hemos realizado, los programas de radio y los libros ya digitalizados los vamos a poner en abierto para que se puedan leer con facilidad y pensar que llevamos al día de hoy cerca de 38 libros publicados, ¿no? Bueno, de este tema ya prácticamente lo doy por concluido, solamente decir que en el ayuntamiento, en acuerdo con el ayuntamiento del Granao, estamos llenando de contenido el edificio del lavadero, del antiguo lavadero del Granao, que está en la carretera que va hacia Pumarao o hacia el puerto de la Laja, y que está al borde de la carretera, se puede ver. Hay un edificio blanco, es un lavadero municipal que lo adesentaron y pusieron un letrero en hierro que ponía Museo Minero, pero estaba vacío. Entonces, en aquel momento la alcaldesa me pidió que se lo llenara de contenido, con una idea para mí errónea, que querían hacer centro de interpretación de la minería del Andévalo, cuando, bueno, pues si en algo se caracteriza el Granao, no es por su cantidad de mina o por la importancia de su mina. Tenía alguna, pero bueno, no creo que en eso tuviera que llamarse, cuando hay pueblos con muchísima más ascendencia minera que el Granao. Lo que sí está claro que el Granao es importantísimo para mí, porque por allí está el puerto de la Laja, está el puerto donde se desembarcaba el mineral de Minas de Herrería y de otras minas más, que fue interesantísimo, que era al principio un ferrocarril y un cable aéreo, que después terminó siendo totalmente cable aéreo, desde Herrería 31 kilómetros de ferrocarril, que hoy los últimos 17 kilómetros es una vía verde preciosa, que es la vía verde del Guadiana, y que de eso es lo que debe de presumir el Granao. La verdad que la alcaldesa actual lo entendió perfectamente, y allí pues hemos hecho, prácticamente está terminado, una gran maqueta con el recorrido sobre la plataforma donde se ponía el lavadero, una gran maqueta con el recorrido del ferrocarril, con todos los puntos singulares, puentes, casas, pobladitos como la mina La Isabel o Sardón o la cañada de Sardón, el cable aéreo, todo eso está indicado. Y después unas vitrinas con minerales de la faja pirítica, unas vitrinas con libros, la mayoría de los publicados por la Asociación Herrería, que en algún momento nombrarán al Granao, algún libro antiguo en el que se nombre al Granao, como es
el libro Piritas de Huelva de don Isidro Pinedo, unos álbumes de fotos, de 100 fotos del ferrocarril primordialmente, de distintos puntos del ferrocarril, en tamaño DIN A4, bueno, es muy atractivo, todo con su pie de foto, y ya fuera de lo que estaba reglamentado, le hemos instalado también una pantalla donde le hemos incluido unas películas, por ejemplo, las del Río del Metal, por ejemplo, algunas de las charlas habidas aquí sobre el tema de ferrocarril y sobre el puerto de La Laja. Bueno, pues todo eso en bucle, se puede uno sentar allí, después una mesa con 4 sillas, y puede uno estar distraído viendo las películas y eso. Aplaudo la iniciativa del Ayuntamiento del Granado, porque la verdad a mí me ha costado mucho disgusto, pero bueno, por otro lado también le conseguimos una vagoneta idéntica a las que cargaban los barcos, las que llevaban el mineral desde las piqueras del depósito de mineral a los barcos. Se la hemos restaurado, se la hemos pintado, está preciosa, la han puesto allí en la entrada del edificio. Y bueno, si pasáis, os acercáis y lo podéis ver, que además han puesto unas cerámicas contando la historia del ferrocarril, y todo con mucho gusto y con mucha calidad. Y ya está, no voy a hablar más. Voy a dar paso a Marina, que va a hablar del trabajo que estamos haciendo en la Sociedad Campo Baldío de Puebla de Guzmán. Sí. Una cosita a raíz de lo que nos estaba hablando. En el año 81, creo recordar que fue en ese año, un grupo de gente de la Puebla hicimos una semana cultural con el apoyo del Ayuntamiento. Sí. Por aquel entonces estaba Juan Suárez, Sí. estaba Jesús de secretario, no recuerdo el apellido, que colaboró mucho con nosotros. Y entonces, con este motivo, María Ángel y yo hicimos una visita al archivo de Niebla. Sí. El archivo de Niebla estaba, por nombrar por ahí un archivo que estaba abandonado. Pues en ese tiempo también estaba así el archivo de Niebla. Todos los libros amontonados por el suelo, sin desastre. Además, sin control ninguno, tanto es así, que a nosotros nos dieron la llave y que cuando le devolvieron. ¿Sí? Y entonces allí descubrimos ese documento que tú has hablado de la concesión del título de villa por el Guzmán. Sí. Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento para que lo reclamaran, porque claro, era lógico que estuviera aquí por una copia o lo que sea. Sí, sí. Eso es lo que quería aportar. También con motivo de, porque para aquel tiempo creo que era el 5º aniversario de la concesión del título de villa. Y con ese motivo se puso una placa en la fachada del ayuntamiento, que estuvo algunos años, y yo después no sé qué ha pasado con ella. Sí. Recordando esa concesión del título de villa, de las fechas. Eso es lo que quería decir. Nosotros tenemos publicado un libro con eso, con el apoyo del ayuntamiento, por supuesto, y bueno, pues si quieres, pues te podemos facilitar un ejemplar. Entonces, lo que no había nada en el ayuntamiento, ¿ves? Lo dudo. Lo dudo, te voy a contar, porque el documento que está en el ayuntamiento
es un documento que desde siempre ha estado súper protegido. Digo súper protegido porque está en una caja de zinc, está, vamos, otra cosa es que no supieran que lo tenía o cosas por el estilo, eso no te digo que no. Pero no te digo que no porque desgraciadamente pues tampoco hay una persona de archivera que esté dedicado, ¿no? A lo mejor hemos tenido en algún momento aficionados del archivo, pero que a lo mejor ha valido, bueno, me voy a callar para que el documento esté en su casa. Vale, entonces ese documento ya te digo que está súper custodiado, está metido en una caja de zinc y está súper protegido, ¿no? Y está claro, tú le preguntas a cualquiera de allí del ayuntamiento y no tiene por qué conocer que allí está el documento, ni lo sabe, ¿no? Además, digo que para nosotros que estábamos digitalizando documentos, para nosotros fue una sorpresa cuando nos lo encontramos, ¿no? Pero ya en un trabajo que hizo la Diputación de revisión de los archivos y una estadística, eso bueno, habrá sido posterior, pues ya el documento ese estaba puesto, estaba referenciado, ¿no? Eso fue posterior, esta muchacha, no sé si era Lola Raso, sí, archivera de Diputación, que hizo por ejemplo un trabajo, en el archivo de Niebla. Sí, Lola es la archivera municipal del Ayuntamiento de Huelva. Pero entonces, el único que ha llegado que pudiera saber de ese documento podía ser el secretario, entonces no había ni archivero, ni había... Claro. No lo sabía tampoco. Sí. Atiende, Juan, por eso es mi idea de, como yo creo que los archivos son tan importantes, de que tengamos la oportunidad de que en un futuro pueda haber un dinerillo en el ayuntamiento para crear ese puesto de archivero que yo creo que es importante, pero vamos, y que tiene hay trabajo para que no pare durante las 24 horas del día, seguro, para hacerlo bien. Además, el anterior, por supuesto, felicitado por el gran trabajo, que tiene un valor incalculable. Bueno, cuando lo pongamos en la nube y la gente empiece a aprovecharse de ese tema, yo creo que nos da cuenta verdaderamente del trabajo, ¿no? Trabajo que bueno, porque lo que sí está claro que todos los que están trabajando con nosotros son, en principio, empiezan de aficionados, ¿vale? Porque son estudiantes, porque es su profesión, pero que, como ya he dicho, algunos tienen su vida laboral resuelta en el tema y además hemos ido mejorando, perfeccionando y bueno, cuando encontramos al chico de San Bartolomé, pues para nosotros fue un lujo. Y está claro, imagínate tú, cuando ahora hemos encontrado al barbaredeño, pues David nos tiene a nosotros, a mí me tiene nubilado cada 2 por 3 que me llama, Pepe, que he encontrado esto. Bueno, para decirte, él lo ha dicho muy prudentemente, pero nuestro querido Paco Núñez Roldán, sabiendo que lo teníamos a él en Valverde, cuando estábamos trabajando sobre don Pedro Ponce Carrasco, el obispo de Quito y de Santiago de Cuba,
viendo la profesionalidad de David, nos pidió que dedique un par de días, unos días a buscar unos documentos. ¿Cómo? Que encontró los documentos y que seguirá, y que está claro que él tiene los ojos abiertos para en el momento que aparezca algo que tenga que ver con Puebla y todo eso, pues eso. Y ya lleva un año, más de un año con nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar al trabajo, uno de los trabajos que estamos haciendo actualmente. En su día vi cómo estaba el archivo de la Sociedad Campo Baldío. Creí que ahí había documentos que pueden ser muy interesantes para que se conserven y se conserven bien, y la forma de conservarlo es tal como lo estamos haciendo, clasificándolo, digitalizándolo, trabajar sobre ello y entonces fue el tema de hablar con el presidente y con la junta directiva. Él lo comentó con la junta directiva, todo el mundo de acuerdo, y le empezamos a meter mano al archivo de la Sociedad Campo Baldío. Todos los astros se pusieron en concatenación para que esto funcionara, porque está claro que había que encontramos a una graduada en Historia por la Universidad de Sevilla que vivía aquí, y al mismo tiempo pues teníamos la posibilidad de las becas know-how que el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán tiene para todos aquellos chicos que terminan sus carreras, para iniciarlos en la práctica de su actividad, ¿no? Bueno, en esa convocatoria las personas que le habíamos echado el ojo, pues Marina, y bueno, solicitó la beca, se la concedieron y ha estado 3 meses con esa beca trabajando en el archivo del Campo Baldío. El trabajo que hay allí es muchísimo más largo que todo eso. Le rogamos y pedimos al señor alcalde que nos echara una mano, y bueno, la idea es que ha habido la posibilidad de hacer una contratación, un concurso de la posibilidad de un trabajo de 6 meses para proseguir esta actividad, una cosa normal que existe en el ayuntamiento, y que esas convocatorias hay de vez en cuando hay posibilidad, pues la saca el ayuntamiento. Está claro, la mejor posicionada era Marina, porque estaba claro, era la que estaba haciendo ese trabajo, y ahora pues está mantenida con ese contrato del ayuntamiento para seguir durante 6 meses trabajando. Cuando uno empieza un trabajo de estos, no se sabe cuándo se va a terminar, entonces, pero sí está claro que nunca se terminará o nunca se llegará para adelante si nunca se empieza. Y entonces, bueno, pues la verdad que ya hemos empezado, estamos muy contentos con lo que se está obteniendo. La Asociación Herrería ha aportado los medios, tenemos escáner cenital como ese en concreto es de David, pero uno igual lo mantenemos allí para no hacer daño a los
los documentos, y la verdad que el tema está funcionando perfectamente y bueno, diariamente pues Marina va al baldío como si fuera una empleada más a hacer su trabajo, ¿no? Si alguien está interesado, adelantándome al presidente, pero que si alguien está interesado en algún día en ver lo que está haciendo, pues yo creo que por parte del presidente no habrá ningún problema de que se pueda ver cómo se está trabajando, con la escrupulosidad que se está trabajando, con la profesionalidad que se está trabajando, y que todo esto vale para enterarse un poco de la vida de que el siglo pasado pues la sociedad Campo Baldío empezará a funcionar, ¿vale? Y le doy la palabra a Marina. Te sientas aquí. Control L. No sale. Ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Marina de la Torre, como bien ha dicho Pepe, y bueno, vengo a explicaros el trabajo que estamos desempeñando en la Sociedad Campo Baldío, ¿vale? El cual gracias a esta sociedad, al ayuntamiento y a la asociación Herrería, pues contamos con las herramientas necesarias para poder desempeñarlo. Este trabajo no es nada fácil, requiere de mucho tiempo y además de mucha paciencia, porque bueno, tratamos documentación de casi un siglo de historia. Entonces a ello se le suma pues el problema de la documentación suelta, que a la hora de clasificarla pues es muy compleja, ¿vale? En cuanto al tratamiento de la documentación, como ya comentó en su explicación David, en primer lugar lo que tenemos que realizar es, lo que tenemos que hacer primero es conocer la documentación que vayamos a archivar, ¿vale? Y una vez que la conozcamos, pues pasaríamos a clasificarla, que según
según el criterio que se quiera seguir, pues se clasificaría de una forma u otra. En nuestro caso hemos utilizado el de la tipología, ¿vale? Y así nos encontramos pues con libros de registro, libros de actas y bueno, etc. En esta imagen podéis observar bueno, una pequeña parte de la documentación sin clasificar, ¿vale? Podéis ver libros, documentación suelta, que ya digo que es bastante compleja. Después de clasificarla, el siguiente paso sería legajarla, que esto bueno, es una palabra técnica que se emplea para referirnos a archivar la documentación, que trata de un mismo asunto en legajos que bueno, son los archivadores AZ que podemos encontrar en cualquier oficina, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se puede ver ya el trabajo realizado de legajar la documentación, ¿vale? Y bueno, todo ello va a quedar recogido en una base de datos que podemos decir que es como una biblioteca virtual del archivo de Campo Baldío, ¿vale? Porque a través de ella se va a poder acceder a cualquier tipo de documentación, ¿vale? Aquí en esta base de datos también se va a incluir lo que sería el vaciado de la documentación una vez que se digitalice, que para la digitalización estamos utilizando el escáner ZUR, que ha sido cedido por la Asociación Herrerías, ¿vale? Que es ese que tenéis ahí encima. Y bueno, y como bien digo, una vez que se digitaliza, en este caso, aquí por ejemplo tenemos un libro de actas, pues cuando se digitaliza se hace un vaciado que es un resumen de lo que hay escrito, y en este caso pues se introduciría en la base de datos. De esta forma, buscando una fecha, un nombre o cualquier acontecimiento, se podría acceder al legajo en el que se encuentre la documentación que tenga esa información, ¿vale? Además de ello, también realizamos copias de seguridad, ¿vale? Porque este trabajo pues no queremos que se pierda. En este caso tenemos 2 discos duros que realizan copias de seguridad tanto diariamente como semanalmente, y también la nube que ha explicado antes David de Synology Drive para que bueno, se mantenga, o sea, ahí sí, ahí seguro que no se va a perder la documentación, ¿vale? Y mediante una aplicación pues podríamos acceder a la documentación, en este caso no restringida, de Campo Baldío, con un usuario y una contraseña. Con el trabajo realizado así explicado, ¿vale? Pasamos a las digitalizaciones, que traigo algunas que nos han parecido bastante interesantes, ¿vale? La primera de ellas es una póliza de libro de registro, la 158, que en este caso pertenece a Pepe, que nos ha dado su autorización para traerla, porque esto con la ley de la protección de datos no se puede traer la que queramos, ¿vale? Y bueno, aquí se puede observar que en el año 1980, por herencia y donación, esta acción pasa a José Suárez, ¿vale? Ahí se recogería también información personal que la hemos borrado, ¿vale? Eso no que eso en el libro de registro no está, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, como bien digo, con la ley de protección de datos pues no hemos considerado oportuno ponerlo. El siguiente, como muchos de vosotros sabréis, Campo Baldío le concedió a don Sebastián García una beca para que pudiera estudiar las artes plásticas en Madrid, ¿vale? Este es un acuerdo del año 1919, ¿vale? Pero sin embargo esto no se ratifica hasta un año más tarde, en el 1920, donde se le concede una pensión anual de 1000 pesetas anuales.
siempre y cuando los resultados académicos fueran óptimos, ¿vale? También hay otro acuerdo del Consejo que no lo he traído, pero bueno, también hace referencia a esta beca porque se pide un pequeño donativo para José Álvarez Ponce, que también quería estudiar pintura, ¿vale? Entonces, esto es del año 1947 y también se le concede para la compra de los materiales que necesitara. José Álvarez Ponce es el que familiarmente se conoce como José Café. Sí. Pero La siguiente digitalización es un acta de luto, que decimos que es de luto porque los bordes de la página están pintados de negro, como podéis observar, y a día de hoy solamente ha aparecido esta, ¿vale? Es del año 1921 y lo que recoge es el fallecimiento del presidente Francisco Jara de la Corte, que según las actas fue una persona muy querida en la sociedad. Bueno, según las actas que llevamos digitalizadas hasta ahora, Campo Baldío siempre costeaba los gastos de las fiestas en honor a la Virgen de la Caridad, ¿vale? Y bueno, en este acta se recoge la compra de un manto para la Virgen de la Caridad valorado en 6.000 pesetas. Hablamos del año 1960, pero además un año más tarde se acuerda la compra de una toquilla porque la Virgen no tenía ropajes para procesionar. Entonces, bueno, pues Campo Baldío le compra un manto y un año después una toquilla para que pudiera salir por las calles del pueblo. Y finalmente traigo que es del año 1969, que tras un escrito realizado por varios vecinos, donde se pedía un donativo para la compra del paso de plata de Nuestra Señora de la Peña, ese escrito se deja en un principio en stand-by, ¿vale? Para poco después acordar entregar un donativo de 20.000 pesetas para la adquisición de dicho paso, y en este caso se le da este dinero al cura párroco Horacio González, que era en ese momento el cura del pueblo. Y bueno, y a modo de conclusión quiero decir que este trabajo que estamos desempeñando facilita el acceso a la documentación del archivo de Campo Baldío y además también mejora la funcionalidad del mismo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque este trabajo permite aumentar el valor histórico ya no solo de esta sociedad, sino también de nuestro pueblo, porque como podréis observar, hay documentación muy rica la que está saliendo, y solamente traigo una pequeña parte, o sea que hay muchísima más. Y bueno, y ya finalmente esta reflexión personal que dice que conocer nuestra historia es saber quiénes somos y de dónde venimos, y gracias a este trabajo pues podemos llegar a esta conclusión, ¿vale? Y bueno, si tenéis alguna duda. Gracias, Marina, hemos quedado perfectamente informados de tu trabajo. Para ella era un mundo esto de tener que presentarlo, pero yo creo que ha estado cum laude. Espero, aunque ha sido unas temáticas un poco aburridas, digamos que no ha sido ninguna actuación, ya las tuvimos ayer, que bueno, que haya atraído la atención de vosotros
y sobre todo que divulguéis lo que habéis oído hoy aquí, del trabajo tan extenso que estamos haciendo desde la Asociación para este tema, que no son cosas que ahora mismo lucen, digamos, pero que en su día pues darán su fruto, ¿no? Con la ayuda de todo. Está claro que todo, para todo lo que estamos haciendo, habréis visto que hace falta una conjunción enorme de gente que diga sí, de acuerdo en participar y todo esto, ¿no? Y sobre todo a estos jóvenes que está claro que a mí me están dando la vida, es como si yo estuviera mucho más joven de lo que estoy y me está, es verdad, me hacen trabajar más que la puñeta, pero bueno. Deciros que hablar un poco de la decoración que tenemos, son cuadros de un pintor portugués, Joaquín Rosa, porque ayer tuvimos aquí, en sesión de mañana y tarde, las 6ª jornadas de arqueología, historia y minería de la faja pirítica, dedicada a proyectos y expresiones culturales de la faja pirítica. Este año le dimos la posibilidad de que coordinara el tema, la jornada, a un portugués, amigo, incansable, preparadísimo, que se llama Miguel Rego, que conjuntamente conmigo preparamos la convocatoria en la que tanto españoles como portugueses pues contamos un poco, unas pinceladas sobre este tema de proyectos y expresiones culturales de la faja pirítica. Ellos en sus intervenciones presentaron bastantes proyectos culturales que se están llevando en la zona portuguesa de la faja pirítica, tanto por el Ayuntamiento de Mértola como antiguas minas como la de Lousal, que tiene unas bellísimas actividades interesantísimas, con un nivel brutal, y que si pudiéramos este próximo año pues intentar hacer una visita, pues estamos invitados para ir allí y pasar el día. Y temas que se están haciendo en la mina Santo Domingo, con la que mantenemos una gran relación con ellos. Para colmo, por parte de ellos, en lo que son expresiones culturales, nos aportaron el coro de la mina Santo Domingo, que vino a cantar y que, bueno, tienen una calidad musical impresionante, pero una calidad humana mayor todavía. Tanto es así que nos hicieron llorar con sus canciones. Bueno, y estaban hablando en portugués, pero es que nos daba igual, ¿no? Por parte española, además de hablar de los pintores de Puebla de Guzmán, como expresión cultural de los pintores de Puebla de Guzmán, le dimos una pincelada sobre todos los pintores más importantes de Puebla de Guzmán, y tuvimos la oportunidad de traer a Juan Camacho. Juan Camacho es un economista,
pero que ha escrito una enciclopedia sobre el fandango en 4 tomos, que es una, bueno, es como la Biblia del fandango de Huelva. Recoge todos los fandangos, todos los cantores, los guitarristas, los letristas, más de 3.000 letras, bueno, un encanto. Y para acompañarse trajimos a nuestro amigo Eduardo Hernández Garrocho, que tuvo la oportunidad de cantar 30 estilos diferentes de fandango en la provincia de Huelva. Un lujo. La pena que éramos menos que hoy. Pero, y después tuvo el atrevimiento de en otra charla, también de Juan, de cantar 9 tonadas diferentes de la provincia de Huelva. Todo ello, en este caso, acompañado por Diego Macías el Grullo. Con su guitarrista, esto fue un lujo. Bueno, lo tenemos grabado, además gracias al ayuntamiento ha sido grabado con mejores medios que hoy, porque era con 2 cámaras y como lo hace normalmente de bien el ayuntamiento, pues esperamos dentro de unos días poderlo subir a nuestro canal de YouTube y que presumamos de estas jornadas que bueno, nosotros invitamos y le damos publicidad para que vengan, para que nos acompañe la gente, pero la verdad que ha sido como últimamente bastante regular. Lo vais a poder ver por YouTube y yo creo que eso hará que, espero que haga que el año que viene pues la asistencia sea un poco más grande, aunque la temática pues a lo mejor es menos atractiva en cuanto a lo musical, porque va a ser hablar sobre el tema del agua tanto en España como en Portugal. Nuestras jornadas son reconocidas a nivel de Sevilla y a nivel de la Junta, y la verdad para mí es una satisfacción que los comentarios a lo mejor vengan de fuera y que es lo que nos hace que sigamos en el tema luchando, ¿no? Porque como lo que hemos presentado hoy tampoco es algo que tenga aparentemente gran lucimiento, pero sin embargo yo creo que se va a quedar una labor bastante importante de cara al futuro y de cara a gente que quiera investigar y que quiera publicar sobre y elaborar sobre todo lo que estamos digitalizando. Solo me queda desearos unas felices Navidades y que tengamos salud y para que el año que viene podamos celebrar de nuevo la jornada. ¿Vale? Muy bien.